Para el tema de las teorías de la argumentación y la confrontación de la argumentación, fíjense que ya el objetivo del curso ha sido el que respondamos a preguntas básicas en torno a la argumentación jurídica. Y aquí podríamos plantear dos preguntas y sus respectivas respuestas que se deben de plasmar en ustedes como alumnos de la materia. La primera pregunta, ¿por qué en materia jurídica argumentamos? Pues la respuesta sería que argumentamos en materia jurídica porque las disposiciones normativas contenidas en los textos legales tienen una textura abierta, producto de la ambigüedad, vaguedad, lagunas, contradicciones del lenguaje jurídico o por las diversas lecturas ideológicas permitidas por los propios textos, que pueden producir diferencias legítimas y en consecuencia disputas. Ahora, la segunda pregunta, ¿para qué en materia jurídica argumentamos? Pues la respuesta sería para resolver nuestras diferencias de forma legítima. De estas dos preguntas y respuestas, pues se puede ir hilando una especie de conclusión sobre ciertos puntos que debemos enfatizar. El primero, la argumentación entre la técnica jurídica y teoría de la justicia. Debe observarse que la respuesta a la primera pregunta tiene dos hipótesis posibles para el surgimiento de la diferencia. La primera hipótesis es la textura abierta que da origen a los casos difíciles y la segunda son las diversas lecturas ideológicas. Ahora bien, estas dos hipótesis reflejan el empalme entre la técnica jurídica y la teoría de la justicia. Ciertamente la primera hipótesis ha sido considerada desde siempre un tema de técnica jurídica y sin embargo la segunda hipótesis, más que a una técnica, pertenece al campo de una teoría, la de la teoría de la justicia. La convergencia de ambas en la respuesta al por qué argumentamos jurídicamente se trató de visualizar a lo largo de la materia. Sin embargo, a manera de punto concluyente, se puede sugerir que la argumentación como técnica jurídica busca solucionar el tema de los casos difíciles, pero la argumentación como parte de la teoría de la justicia enfrenta el reto a satisfacer las diversas lecturas ideológicas. Esto origina que si retomamos un poquito a todos los autores que hemos hablado, pertenezca a una amplia gama de escuela, por llamarle de alguna forma. Así que en el tema de la clasificación de los casos difíciles, fíjense que alguien que yo considero que es bastante reforzado en su postura es Neil McCormick. Pero en el tema de justicia, me gustaría hacerle referencia es a Amartya Sen. Ahora bien, evaluado desde la técnica jurídica, lo único que puede dar origen a la argumentación jurídica es la existencia de los casos difíciles, pero visto desde el ámbito de la teoría, no son los casos difíciles el centro de atención, sino las diferentes lecturas de un texto. De ahí que la afirmación que se hace es en el sentido de que debe tenerse en cuenta que no solo la característica del caso difícil es lo que ocasiona la necesidad de argumentar. Por supuesto, se podrá objetar que el caso difícil no es únicamente técnico y que se debe de ampliar el concepto del caso difícil para incluir también el supuesto de diferencias ideológicas. La intención de esta clase no es esta, sino es que precisemos enfatizar entre, por un lado, el concepto de caso difícil con un tema eminentemente de técnica jurídica, y por el otro, el tema de las diferencias ideológicas. Segundo punto, la argumentación jurídica como criterio de legitimación. ¿Se acuerdan que la segunda pregunta que se hizo al principio de esta clase fue ¿para qué argumentamos? Y la respuesta es para resolver nuestra diferencia de forma legítima. La idea de legitimidad es un concepto de filosofía práctica y también un concepto de filosofía política. Como concepto de filosofía práctica, hay que enfatizar sobre la semejanza entre el discurso práctico en general y el discurso jurídico. Es hora de que avancemos y generemos un punto concluyente en torno a la relación entre el discurso práctico en general y el discurso jurídico. Y este punto concluyente, con base en lo que hemos visto en la materia, apunta hacia el sentido de que la legitimidad surge precisamente porque el aspecto más frecuente subrayado de la vinculación entre ambas formas de discurso no consiste en la coincidencia estructural, sino en la necesidad de argumentos prácticos generales
en el marco del discurso jurídico. Esta estrecha relación ha sido puesta de manifiesto por diversos autores, aunque uno de los principales pues, es Jürgen Habermas. Aún sin ser jurista, su modelo deliberativo y su propuesta personal en torno a la concepción de derecho ha influido notablemente entre los teóricos de la argumentación jurídica, como lo es incluido el mismísimo Robert Alexy. Ahora bien, como concepto de filosofía política, con las clases que hemos aquí pasado, se pretende demostrar que es necesaria la aproximación entre filosofías juristas y los filósofos políticos. Por un lado, y notas periodísticas y politólogos por el otro, por así decirlo. Ciertamente el derecho apela a la idea de legitimidad interna, a lo que le llamamos la práctica, pero también a la legitimidad externa que le llamamos la política. Lo anterior impone intentar acercar a los filósofos jurídicos con los filósofos políticos. Desafortunadamente, la aproximación entre ambos tipos de pensadores pues pareciera un trabajo nada fácil por las categorías eminentemente jurídicas. Los, eminentemente jurídicas, perdón. Los que están interesados por las categorías eminentemente jurídicas y estamos los otros interesados por las categorías de índole social y política, a mi parecer hay conceptos importantes no atendidos por los filósofos políticos que reclaman una mayor atención, pues aquellos sí tienen repercusión en la idea de legitimidad externa. La tipología, por ejemplo, ¿verdad? Que es un ejemplo muy claro de los casos difíciles. Pero también los filósofos juristas olvidan con frecuencia eh, la importancia de las categorías importantes dentro de la teoría política que repercuten en la legitimación interna. Por ejemplo, los temas del rechazo al autoritarismo y la apertura a las diferencias. En suma, creo que el tema de la argumentación jurídica es un amplio campo donde el escenario reclama la presencia de los más disímiles actores unidos por la idea de legitimidad.